Regresamos, amigos, al Nuevo Diario en la tarde. Tenemos nuestro invitado en la tarde de hoy. Vamos a conversar con Miguel Mejía. Miguel Mejía es el presidente del Partido Izquierda Unida. Amigo nuestro, está una vez más con nosotros aquí en el Nuevo Diario en la tarde. Bienvenido, Miguel, al Nuevo Diario en la Bueno, yo tarde. no sé si cometí un error. Cuando la coordinadora de ustedes, yo regresé el lunes, luego de 6 meses, ustedes saben que tengo un problema de salud ya superado. Gracias a Dios. Yo pregunté, ¿y Jaime? Y le pregunté también por Sierra. Digo, dile a Jaime que me llame. O dile a Sierra que me llame. Porque ustedes no piensan igual que yo, pero como jóvenes tienen un estilo de ética periodística y un estilo que yo lo vi a ustedes ahora en una clase de moral y cívica que se ha perdido aquí hasta en la escuela pública. Y esa es una juventud pensante. No todos piensan como ustedes. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo no puse mi condición. Pregunté, sin lastimar a la coordinadora, pregunté. Y aquí Miguel, estamos. gracias por venir. Hablemos un poco de Venezuela. Claro. Vi algunas imágenes donde te vi en todas estas coordinaciones, cómo va ¿En cuál coordinaciones? de los viajes, los venezolanos que No, vienen. yo No estás involucrado en nada. no. Pensé Por lo que menos, por lo menos de manera pública no. Ok. Porque acuérdate, yo duré 6 meses en Brasil con un tratamiento, una terrible enfermedad que tenía, que gracias a Dios le he superado. Qué bueno. Y yo regresé el lunes. Y el lunes di una rueda de prensa en el aeropuerto, que muchos comunicadores fueron, y le expliqué. Ya yo lo había escrito en mi columna, que tengo en un periódico de circulación nacional, con todas las descripciones, que lo titulé De la batalla a la victoria. Porque una enfermedad como esa, que tuvo que mudarme en 6 meses. Wow. A Brasil. Entonces, no tengo nada que ver con esa coordinación. En lo que pueda ayudar, ayudo. Incluso debo decirle a ustedes que el día del terremoto, yo salí de Sao Paulo a Panamá y de Panamá iba en un vuelo privado para Venezuela. Y ya en el espacio aéreo venezolano, le comunican a los pilotos lo que ha pasado y había que devolverse otra vez para Panamá. Fíjate cómo son las cosas de la vida. ¿Entiendes? Entonces, es loable la actitud del gobierno, porque realmente ha antepuesto el factor humano, solidario, reivindican los lazos históricos que tiene la República Dominicana con Venezuela, que fue lo que yo siempre le advertí al presidente. Yo no quiero mirar hacia atrás. Ya el país entero, el mundo sabe cuál ha sido mi postura frente al comportamiento del presidente Abinader y su gobierno y mi posición frente al proceso venezolano. Pero yo creo que este momento requiere de un alto de la discrepancia política. Hay que anteponer el factor humano por encima de cualquier interés político. Porque esa desgracia le hubiese sucedido a un país grande, desarrollado, y era inmanejable. La magnitud de esto es inmanejable. Cuando un país como Venezuela, que está bloqueado, con muchísimos problemas, se hace más compleja la situación. Entonces, que el presidente vaya en auxilio, que fue el primero en llegar, y expresar su solidaridad, habla bien. Todo el país debe sentirse representado con esa acción. No con la anterior, pero con esta sí. ¿Tú ves? Con esta sí. Y lo han hecho otros países que tienen discrepancia con el sistema político de Venezuela. Han entendido que esto es un momento donde hay que priorizar el factor humano. Y eso va para las dos partes, de la oposición y del gobierno. Porque la oposición ahora quiere sacarle quiere sacarle beneficio a la crisis, una crisis humanitaria, con una serie de desinformaciones. Tú te metes en las redes y que la guardia está robando, que se están aprovechando, que suben un video. Yo estuve en Panamá y estuve viendo un canal de televisión que estaba transmitiendo en vivo todo eso. ¿A quiénes entrevistan? Sacan un audio de un preso que está diciendo que los carceleros no le abrieron la celda
que corrían el riesgo de que se desplomara eso ahí. Y entonces critican a las autoridades. Ya está politizando el tema. Finalmente admiten de que le abrieron la celda, lo sacaron a la cancha, como se pudo. Pero esos son manejos políticos que hace la oposición. Igualmente, lo que hace el gobierno, que está en el deber y en la obligación de hacerlo, porque tiene el control del Estado, tampoco puede tratar de sacarle ventaja a eso. Lo que digo de un lado lo digo de otro. Hay que hacer un alto a la diferencia, porque todos los que están padeciendo eso, ese terrible terremoto, no midió etnia, no midió religión, no midió ideología, es una calamidad nacional que hay ahí, que no se sabe cómo ellos van a reconstruirse, qué tiempo le va a llevar, cuánto costará eso económicamente. Pero hay algo ya que tú no puedes cuantificar, que es la pérdida humana. Claro. La pérdida humana y el dolor y el trauma que eso como sociedad va a dejar a Venezuela. Entonces yo pienso que en este momento hay que poner el factor humano por encima de todo. Don Miguel. Ahora yo venía en el vehículo oyendo que hay unos militares que se están cogiendo unos dineros, unos dólares que unos dólares. Bueno, pero puede ser un montaje de esa campaña mediática hostil al gobierno, pues son coherentes en eso. Pero supongamos que un militar, 3 militares hubieran hecho eso. Eso significa que es una política de Estado. Eso significa que la Fuerza Armada tiene una orientación para eso. Aquí lo hicieron con el YSE. No lo hicieron con el YSE. No hubo protesta. Y eso fue una política de Estado. El COI tuvo nada que ver con eso. Los rescatistas tuvieron que ver con eso. Más aún, violentaron la privacidad de algunos de esos ciudadanos que perdieron la vida ahí. A Rudy Pérez le sacaron una foto, sí, sacándolo del escombro, y la familia no había autorizado eso. Y no una línea del gobierno. Entonces tú no puedes juzgar por un hecho aislado. En este caso de Venezuela sí puede ser que sea verdad, pero no puede decirse que una política del gobierno sobre todo este tipo de cosas. Don Miguel, una pregunta que quiero hacerle, pues, conociendo y en el entendido de que siempre ha tenido una cercanía con el gobierno venezolano. Y esta pregunta es antes de que sucediera el terrible terremoto, ¿cómo estaba el país de Venezuela políticamente hablando? Porque desde aquí uno sentía una especie como de limbo. Bueno, es que no sé, ¿realmente está Estados Unidos ahora detrás de todo lo que pasa en Venezuela? ¿O aún mantienen autonomía real el gobierno? Es que uno no sabe si decirlo provisional o cómo, de Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la realidad política en Venezuela en estos momentos? Mira, lo primero es que la instauración de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, así lo dice el título, tiene que estar avalado por los preceptos constitucionales de ellos. Segundo, la apertura que han estado teniendo, eso yo siempre les remito a la gente a ver la entrevista, la última entrevista que le dio Ignacio Ramonet el 31 de diciembre a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro prácticamente trazó la hoja de ruta en esa entrevista. Un ramo de olivo a Trump, estoy dispuesto a coordinar. Ya él me había dicho que yo lo dije aquí en este programa de ustedes, que había hablado con Trump. Sí, y que sí. fue una conversación muy respetuosa, donde Trump se refirió a él en calidad de presidente. Y días después Trump filtró, o Washington filtró, su versión sobre eso. La versión que ellos filtraron no coincidía con la que me había dicho el presidente Maduro, que no fue que no lo dijo nadie, me lo dijo él a mí, porque yo también publiqué aquí una conversación que tuve con él en su vehículo, él y yo. Sí, claro. Y hablamos de todo, ¿verdad? Y yo siempre dije aquí en todos los programas que el objetivo era Nicolás. Yo siempre hablé de magnicidio. Yo nunca pensé que se iba a producir algo tan sorprendente de ir y puntualmente traerlo, y me lo llevé.
¿Usted cree que hubo traición ahí? Pero tú publicaste, yo estuve en tu programa aquí, el título que ustedes publicaron fue eso. Que da la sensación de que yo estoy diciendo que los actuales incumbentes traicionaron. No, no. Para hacer eso, y ellos mismos lo han revelado, tenía que tener contar con gente de adentro. Y si cuenta con gente de adentro, porque hay una traición. Lo vendieron. Hay una traición. Lo que yo no puedo decir que fue aquel, no puedo decir eso. Ahora, la hoja de ruta que ellos han seguido posterior al secuestro de Nicolás, se puede estar o no de acuerdo, pero es un derecho de ellos. Que uno como amigo de ellos o como aliado pueda tener matices, pueda tener diferencias, pero en definitiva, el destino de ellos tienen que jugárselo a ellos, desarrollarlo a ellos. Entonces, es lógico que desde fuera se vea mucha confusión. ¿Por qué? Porque ya han llegado a una relación más armoniosa con Washington. Washington le ha ido quitando algunas de las sanciones y han retornado empresas con capitales y con tecnología. ¿Ves? Y ellos tienen su hoja de ruta. Entonces hay que respetársela. ¿Usted ha podido hablar con Nicolás Maduro? No, Nicolás Maduro. No hay forma de como no hay comunicación con él. No, él se comunica con su familia, con gente más llegada, con gente de Estado. ¿Y qué Él ha hablado con su hijo, con la propia presidenta encargada, y ha recibido la visita consulares, ha recibido la visita de sus abogados. Pero no, yo no tengo acceso a eso, de ninguna manera. Pero ha podido... Y después de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, vimos un encuentro, Sí. vimos una foto, vimos una conversación con el hijo de Nicolás. Yo fui ya a las 48 horas. Sí. Me reuní con ella, me reuní con su hijo y con sus nietos. Ya son grandes, algunos de ellos. Miguel, que no temió usted. Con la familia. No, yo quise tener una satisfacción personal. Yo soy amigo de los amigos en la buena y en la mala. Y todavía se mueren y sigo siendo amigo. Fue una satisfacción personal. Ya me habían diagnosticado mi problema. Y yo estaba, cuando se produjo eso, el 3 de enero, yo estaba ya en Brasil. Yo me fui el 25 de diciembre, día de Navidad, después que me habían hecho estudios previos allá, que los había mandado allá. Y cuando se produjo eso, yo estaba en Brasil. Y yo pedí a los médicos, ya sabía que tenía que tener un tratamiento bastante largo, porque me iban a dar quimio, me iban a dar radio, me iban a dar inmunoterapia. Y entonces ellos decían que, por ejemplo, la quimio tiene que aplicarse cada 4 semanas. Entonces te meten un cactete aquí que tú no puedes estar viajando. Entonces yo tuve que alquilar un apartamento allá para poder llevar la parte ambulatoria y la parte de internamiento desde allá, porque era muy costoso y además muy riesgoso en términos de la salud, está dando esos viajes. Es decir, que yo, antes de empezar el tratamiento, yo le pedí permiso a los médicos, me dieron 8 días, en esos días vine aquí a tu programa, hicimos alboroto y me fui hasta el lunes que ya regresé, más de 6 meses ahí. Y luego, en estos meses del proceso, ¿ha tenido comunicación con Delcy Rodríguez? Sí, ella me ha llamado, interesada en mi salud, yo le he llamado, he conversado con ella, pero son cosas más protocolares que otras cosas. Ya no se pueden hablar por ahí cosas de Estado, ni nada de esas cosas, cómo está tu salud, cómo andan las cosas, los parabienes, ese tipo de cosas. Bien. Te digo que yo salí de Brasil y iba para allá. Hemos visto que se restablecieron los vuelos entre República Dominicana y Venezuela, y entre Venezuela y Estados Unidos también. Sí. Las cosas han cambiado mucho. Diosdado Cabello, ¿cuál es el rol que actualmente está desempeñando en el gobierno, en el entendido de que hay una orden todavía de arresto, de captura, que no se ha quitado por parte del Departamento de Estado norteamericano? Y uno lo ve cada vez más saliendo en público. ¿Se ha mejorado la situación de él quizás en las negociaciones? ¿Qué sabe usted de cómo está Diosdado? No, yo no sé esa parte, pues es un asunto interno de ellos. Pero yo lo veo con el mismo rol que él tenía desde antes del secuestro de Nicolás.
sus mismas funciones, ministro del Interior. Ahora la hija es ministra de Turismo. Y está entre esa unidad que llaman ellos cívico-militar, que son los que elaboran toda la política del gobierno. Yo no sé, yo lo veo con sus propias funciones. Porque los Estados Unidos tenían un listado de casi todos los dirigentes del PCV, los principales funcionarios. Entonces, ¿cómo yo he manejado eso? Yo no sé la interioridad de eso. Ni me interesa saber. ¿Entiendes? Ni tampoco soy un juez para certificar si el camino que ellos están llevando es correcto o no es correcto. ¿Cuándo tiene visita a Cuba? ¿Cómo están sus relaciones con Cuba? Con Díaz-Canel. Bueno, Cuba es otra realidad. Cuba está cercada, está encañonada, y los cubanos han dicho cuantas veces quieran conversar, conversamos. Y han estado conversando. Y estuvieron conversando con los venezolanos, y el emir de Qatar era el árbitro, y mira lo que hicieron. Con los cubanos están conversando. Hasta el jefe de la CIA fue a Cuba y se reunió con los homólogos de ellos allá. Y han ido otros altos funcionarios y están hablando, pero no le quitan el cañón de la cabeza. Entonces los cubanos han dicho claramente, si quieren diálogo, vamos a tener diálogo. Si quieren guerra, estamos preparados a vencer o a morir. Lo han dicho. Porque además, después de este bloqueo criminal de tantos años, están matando a ese pueblo, ese pobre pueblo está matando a pelliquitos. Yo no veo cuál es la importancia de una intervención o una agresión militar. Porque con la crisis energética, con el bloqueo de los alimentos, de los medicamentos, de lo financiero, lo que está pasando en Cuba es algo terrible, terrible. ¿Y cuál es su delito? Darse su autodeterminación conforme a sus normas, a sus leyes de ellos, nos guste o no les guste. Y ellos quieren desaparecer el sistema político de Cuba. Y eso es algo más que un injerencismo. Porque lo que le competen a transformar, no transformar a los cubanos. Su lectura, Miguel, sobre el triunfo en Colombia de Abelardo de la Espriella y lo sucedido ayer de que Iván Cepeda... Yo te vi, yo vi tu análisis al mediodía. Sí, gracias. Yo vi tu análisis al mediodía, yo lo vi. Mira, desde el mismo momento que Trump toma partido en un proceso electoral de cualquier país, ya eso se contamina. Se contamina. Y Trump ha dicho ya en el caso de Honduras, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, él ha expresado, en el caso de Brasil, él ha expresado su simpatía. Y esos países pequeños, pobres y dependientes, que el pueblo sabe su nivel de dependencia que tiene en lo comercial, en lo político, eso surte un efecto. Porque ¿qué es lo que de la gente se dice? Bueno, mi simpatía está con este, pero con esa política que tiene Estados Unidos, si gana este, vamos a tener problemas. Porque vamos a ser víctimas de bloqueo y se ven en el espejo de otros países. Entonces, eso no permite que se pueda expresar la voluntad democrática en las urnas a plenitud. ¿Por qué? Porque ya están amenazados con un poder como Estados Unidos. Están amenazados. Entonces, yo no estoy planteando una ruptura con Estados Unidos, ni una confrontación con Estados Unidos. Yo lo que creo es que los pueblos deben darse su propio destino y que no deben meter su nariz valiéndose del poder económico y militar que tienen. Entonces yo no puedo calificar de un proceso democrático, porque fue tu preocupación, Jaime, hoy al mediodía, que tú tienes mucha razón en el sentido de que están llamando a la desobediencia civil. Es preocupante. Es preocupante, pero también hay que ver cuál es el origen de eso. No, él lo explicó, él dice porque Trump, 15 puntos allí. Trump
Trump se empecinó con eso. Lo hizo en Honduras. Pero Él ha impuesto quedó muy y pareja. lo está haciendo con Brasil, que Brasil más que un país es un continente. Sí. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, todo el mundo sabe que era aliado de él. Y Bolsonaro quiso hacer lo mismo que él hizo cuando irrumpió en el Capitolio. Lo mismo. Fue una calcamonía caso mal hecha y está pagando cárcel por eso. Ahora, ¿cuál es el candidato de Trump? El hijo de El hijo de Bolsonaro, Bolsonaro. que es un senador. Entonces, cuando yo vi, tengo una relación histórica con el PT de Brasil y con Lula, de antes de ser presidente. Cuando yo vi esa visita, yo estaba allá en Brasil. Cuando yo vi esa visita de Lula y pongo la televisión, Lula llegó eufórico. Logro. Hizo una rueda de prensa y puso 5 ministros de él a explicar de las reuniones de trabajo, tuvieron sus ministros, y después cerró hablando de la prensa de manera kilométrica. Yo sentí como la alegría de Lula. Entonces yo me decía, el único propósito o beneficio que pudo haber tenido esa visita es que Lula fuera a persuadirlo a él de que dejaran que los brasileños se pronunciaran democráticamente con el voto y que él no metiera su nariz. Esas son cosas que no se ven, pero son fundamentales. Yo quise centrarme en ese propósito y hablé con dirigentes como José Diceo, con dirigente histórico del PT, y le hice saber mi punto de vista. ¿Qué hace Trump? Se agacha y se le ve el refajo. Agarra 4 o 5 días después y recibe en el Salón Oval al candidato Bolsonaro. Y define un protocolo muy distinto al que aplicó con Lula como jefe de Estado. Tiene un protocolo superior al que tuvo con Lula. La señal tan clara. Y después sale y está tipificando a una banda de delincuentes, que es verdad que es una banda de delincuentes, la tipifica, pero visto así, tú dirías, bueno, pero está combatiendo los delincuentes. Nosotros estamos de acuerdo con combatir el narcotráfico, el delincuente, todo el narcoterrorismo, el terrorismo, todo eso. Pero ¿qué derecho le da a él, de acuerdo a las normas y a las leyes norteamericanas? Que él puede irrumpir en Brasil en cualquier momento sobre la base de perseguir a esas bandas. Y eso es un tema que le compete a los brasileños, que Lula se lo reclamó públicamente después que tomó esa decisión. Porque desde el punto de vista legal, él tiene un espacio que no tenía antes de tipificar a eso. No tan simple. Eso le permite irrumpir allá. ¿Entiendes? Entonces, Jaime tiene la preocupación, es lógico, un joven amante de la paz. ¿A qué lleva la desobediencia civil? Más en un país como Colombia, al caos, donde hay, la vandalización. donde hay paramilitares, claro, guerrillas, que quitan y ponen gobierno, grupos armados, narcotráfico entonces, organizado. Claro, organizado. Entonces, Jaime dice, bueno, esto va a una confrontación civil. Claro. De ese punto de vista está bien. Pero quiere decir esto que hay que respetar la voluntad popular. La voluntad popular está viciada desde que Trump mete su nariz y ahí. Pero yo digo, y pone todos sus recursos políticos, económicos y tecnológicos. Yo digo, pues yo no puedo creer en unas elecciones democráticas que estén mediadas con un poder como los Estados Unidos, que abiertamente se está inmiscuyendo en un tema interno porque él escogió su candidato. Pero yo digo, Miguel, a veces, que ni tanto es el efecto, porque si tú te fijas, si vemos a Keiko Fujimori y a Sánchez, eso fue Está bien. por botico. Eso es lo que da la justificación. No, de que no hay un margen tan grande. Todo eso se calcula, Jaime. En el libreto, en el guión, todo eso se calcula. Todo eso se calcula. En Colombia, la primera vuelta sí fue un margen mucho más estrecho, pero en la segunda vuelta también fue un margen muy mínimo. Incluso yo fuera Abelardo y estuviera cuestionando, ven acá, pero y toda la gente
que me apoyaron. Parece que no todo el apoyo se Mira, materializó. de lo que tú Entonces, analizaste. es muy estrecho el margen. Sí, Y pero cuando eso. la campaña, a mi juicio, ¿verdad? Y con la experiencia, usted tiene más experiencia que yo en eso. Cuando son esos márgenes tan estrechos, son asuntos meramente logísticos del terreno, de que no fue a Movilizar. votar, de movilización. Entonces yo digo, bueno, con todo el apoyo de Estados Unidos y esos candidatos sacan, queda tan estrecho el asunto, yo digo, eso no surge tanto. Primero, el candidato de Petro, que es gobierno, Sí. no se puede alegar falta de recursos. Lo que pasa es que dentro del libreto, dentro del guión, Le faltaron recursos a Iván Cepeda. no te estoy diciendo eso, estoy diciendo dentro del guión de los Estados Unidos, su injerencismo, no podían poner una diferencia abismal. Porque así como tú estás justificando, ahí no pudo haber ningún tipo de maniobra, no pudo haber ningún tipo de fraude, porque la diferencia es muy mínima. Todo eso está calculado, Jaime. Lo que no debió Trump es meterse en eso abiertamente. No crear un efecto psicológico político a la población. Una población que está saturada de muertos, que tiene una guerrilla de años. Ahí no hay un hogar que no tenga un muerto en Colombia. En Colombia. Terrible. Y cada vez que se han hecho esfuerzos por un proceso de paz, que se han sentado. El primero que empezó con eso fue Chávez. Como tenía ahí Ingrid Betancourt. Y aquí se hizo la cumbre de Río, que se hizo aquí. Sí. Yo estaba ahí. Lo vi. Y Chávez vino con Piedad Córdoba, que murió hace poco. Y con la mamá de Ingrid Betancourt. Y Chávez ya me había dicho a mí, esa cumbre se realizó en una situación muy tensa, porque había una confrontación entre Ecuador y Uribe, y Colombia. Acuérdate que en ese momento habían matado a Raúl Reyes, que era prácticamente el canciller de la guerrilla, que dentro del espacio de negociaciones de paz le daban cobertura. Yo invité a Raúl Reyes 2 veces aquí. Yo era embajador en la Cancillería, encargado del Caribe. Y vino, se reunió con una serie de funcionarios. Leonel no recibió porque Leonel tiene un vínculo muy estrecho con Samper y con esa gente ahí. Y él, claro, me dijo que no, pero uno se da cuenta. Pero lo recibieron otros funcionarios. E incluso candidatos de la oposición en ese momento lo habían invitado, si ganaba, que lo habían invitado a tomar posesión. Y luego resulta que el gobierno le dijo a Leonel, con esa transición, que si aceptaban la guerrilla aquí, en la persona de Raúl Reyes, ellos no iban a venir. Y cuando Hipólito va a Palacio, en la transición con Leonel le llama a Uribe y se lo pone. ¿Qué dice Hipólito en su forma? No te lleves eso, ven para acá, que si se te viene aquí yo lo saco a patar. Pero ya lo había invitado, porque una de las gente con la cual se reunió Raúl Reyes aquí, que lo traje yo, fue con él, con Atoy de Can. Incluso Atoy fue a la zona de militarizada, no sé, con ese proceso de detención que se creó, y Atoy fue allá y fueron otros dominicanos. Entonces, ¿por qué te hago esta historia? En esa cumbre, vuelvo a la cumbre de Río, vino Chávez con la madre de Ingrid Betancourt, que estaba secuestrada en ese momento, con Piedad Córdoba, que era senadora en ese momento. Y yo le digo a Carlos, mira, Carlos, yo fui capaz de recibir a Chávez al aeropuerto. Y hizo una reunión previa a la cumbre. Cuando se refiere a Carlos Morales Troncoso. Carlos Morales, que era un excelente canciller. Sí. Un hombre que viene de la derecha, amigo de los gringos, pero era un hombre de ética, él como persona. Y pese a la diferencia de origen, de clase, de pensamiento, porque era un hombre decente y leal a la amistad. Y yo tenía una muy buena relación con Carlos. Y yo le digo a Carlos, mira, Carlos, Chávez vino con Ingrid y con la mamá de Ingrid y con Piedad. Él quiere que entre a la sala de reunión. No, yo no quiero más show, la respuesta de Carlos. Y bueno, yo conozco a Chávez
cuando empieza la reunión, que fue en la Cancillería, las tensiones entre Uribe y Rafael Correa, y a eso se sumó Daniel Ortega, que prácticamente Daniel Ortega desafió a Uribe, se iba a alguna cosa y tuve que sentar a Daniel, comandante Pérez. Estaba en posiciones extremas. Pues yo estaba ahí. Entonces Chávez, yo digo, este va a armar un lío aquí. Está tranquilito. Ya se había reunido con Leonel antes de la plenaria. Y Leonel se reunió con Rafael Correa, se reunió con Daniel Ortega para bajar la tensión. O sea, Leonel hizo un trabajo formidable. Y de ahí hay que sale la declaración de Santo Domingo, capital de la paz, porque eso se desactivó. Y ahí el temperamento, la Se dieron abrazos. La personalidad de Leonel hizo una gran contribución, es verdad. Claro. En lo que se estaba viendo y en lo que no se vio. Porque lo que no se vio es lo más importante, que fue que antes de llegar a esa plenaria, donde se reunió uno por uno, y yo coordiné esa reunión. Entonces, y Chávez ya estaba desactivado. Pero Chávez se pasa la reunión dibujando. Y él se da cuenta que yo le digo a Carlos Morales, eso, ¿sabes? Se está dando cuenta. Digo, como le dicen los venezolanos, este está arrechado, este va a una vaina aquí, yo sé cómo es. Efectivamente. Antes, cuando toca la palabra, dice, yo he venido aquí con 2 invitadas, una senadora y la mamá de Ingrid Betancourt. Dice, ¿pero qué pasa, don Miguel? Yo le había dicho a Carlos que eso iba a suceder. Entonces le permiten la entrada ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque Chávez fue de los primeros que empezó a hablar de un proceso de paz, de diálogo, de negociación, y avanzó muchísimo. Pero estos gringos son tan mezquinos que no podían permitirle que Chávez pudiera tener ese aval histórico de contribuir a un proceso de paz, de que las guerrillas depusieran sus armas y que se incorporaran al proceso político como ya lo habían hecho en Guatemala, como ya lo habían hecho en Salvador, como ya se había hecho en Honduras. Que esas fuerzas políticas bajaron de la montaña, se incorporaron al proceso político y fueron ganando pequeñas conquistas. El FMLN fue gobierno en 2 periodos en Salvador. Uno con este que murió y otro con Sabor Sánchez Serén. Uno que era periodista de CNN, amigo mío, no me acuerdo el nombre, murió exiliado en Nicaragua. Los hondureños por igual bajaron y se incorporaron a través de la URNG y ya no había guerrilla ahí. Y en fin, ya Centroamérica, que era la franja de la guerrilla, ya se había incorporado todo a ese proceso. Y Chávez quería que se hiciera eso. Es más, llegó un momento, lo digo por primera vez, que la gente de la FARC quisieron que Leonel hiciera un arbitraje. Háblenos de eso. Wow. Yo le planteé a Leonel eso. Porque ellos me contrataron en México. El presidente, Leonel no quiso intervenir en eso porque hay una serie de factores. Y las FARC. Él no me dio todo su detalle, pero no quiso. No quiso. Yo le di mis motivaciones, pero él no quiso. Como no quiso, tampoco elegantemente lo hace. Porque él no es un tipo tampoco rudimentario. Recibía a Raúl Reyes. ¿Entiendes? Pero recibió Norge Botello, que era ministro de Interior y Policía. Y otro importante, yo lo llevé incluso a Palacio, otro importante funcionario, donde él había salido de viaje en ese momento también. Entonces, ¿qué te quiero decir? Chávez abogó por un entendimiento y se avanzó en eso. Y por eso se hizo acompañar de la mamá, y por eso sueltan a Ingrid Betancourt. Ahí Piedad jugó un papel importantísimo, pero lo más importante lo jugó Chávez. O sea, estaba desarrollando una verdadera diplomacia de paz. Y hubieron gente de la izquierda que estaban criticando esa posición de Chávez, incluyendo aquí en el patio. ¿Quién es aquí? No, eso no es mi papel. Por eso se sabe. ¿Entiendes? Incluso Chávez me llegó a decir un momento, mira, dile a fulano que no venga aquí porque me está creando problemas. Ay. Digo, pero eso, diga tu consulado.
que no le dé visa, porque para venir aquí hay que tener visa. Yo no puedo yo no puedo suplantar el papel tuyo. Con tu diplomacia que digas, yo no puedo hacer eso. No, porque vienen, cruzan para allá y ya en los Estados Unidos le han sacado una denuncia de que entraban y corrían. Entonces hubo uno de esos grupos que le hizo un homenaje a Marulanda, ya una estatua. Entonces los gringos aceleraron su vaina y Chávez no estaba en eso, de buscar confrontación. Y esos amigos le estaban creando dificultad. Estaba realmente desarrollando una diplomacia de paz que no se consumó a plenitud porque los gringos le incidentaron. No podían permitirle tener ese logro histórico de haber contribuido a ese proceso de paz en Colombia. Don Miguel, hay un tema, yéndonos más a la actualidad, pero lejos de Oriente en este caso, y es el desarrollo y el avance ya indiscutible y real de China. China se ha consolidado desde hace ya décadas incluso como una superpotencia. Se habla de que es cuestión de tiempo para que supere a Estados Unidos quizás en algunos aspectos que les resta. Hay quienes ya ven eso más pronto que otros, incluso otros que ya está sucediendo. ¿Cómo ve usted este desarrollo de cara a Latinoamérica? Que nos quedamos entonces en una especie de enclave político-económico que hace que nuestros presidentes, por ende, que nuestros gobiernos se vean a veces en la difícil tarea de tener que elegir. Óyeme, me quedo apostándolo todo a Occidente o le sigo dando apertura a la China oriental. ¿Cómo es eso? Mira, cuando la guerra de Ucrania, que se dividió ese polo, el mundo se dividió en lo que estaban dando el apoyo a Rusia y en lo que estaban dando apoyo a Ucrania a través de Estados La Unidos, OTAN, porque era la OTAN. Porque la guerra de Ucrania no es Ucrania con Rusia, Rusia. es Rusia contra la OTAN y toda la fuerza aliada que tiene Estados Unidos, incluyendo la Unión Europea y demás. Cuando eso se da, yo recuerdo yo estaba en China y el presidente estaba en Portugal, ¿Cuál presidente estaba en el presidente Abinader. Abinader, ok. Abinader. Y él me llama con la diferencia de horario, yo estaba durmiendo ya. Y entonces él, 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 él procura la paz. Él es el personal que quería la paz. Pero en ese momento habían dos convocatorias. Una que se estaba haciendo por iniciativa del gobierno de Portugal, que era con la presencia de Zelensky. Y otra que estaba haciendo Lula, que iba a ser con la presencia de Putin. De Vladimir Putin. De Putin. Y yo le digo, mire, presidente, eso es un choque de trenes. La República Dominicana es una bicicleta, no puede meterse en el choque de trenes. Es más, ni siquiera una bicicleta, es un velocípedo. Yo le aconsejo a usted que no se alinee con ninguno de los dos polos. Usted le dijo. Sí, por teléfono. Yo estaba en China. No se alinee con ninguno de los dos polos. Desarrolle su diplomacia de paz. Y si usted forma parte de uno de los polos, ya usted está tomando partido en eso. No le estoy diciendo que vaya de un lado ni que vaya de otro. Manténgase al margen de eso. Fomente su diplomacia de paz. Pero ya parece que había empeñado su palabra con el presidente de Portugal. Estaba en Portugal, con el cual le ha desarrollado muy buenas relaciones. Y entonces él iba a ir a una cumbre que estaba convocada en Portugal, que llegaba a Zelensky. Y la otra estaba convocada por Lula. Y todos los países que arrastran Rusia, China y demás. Entonces no se meta en eso. Porque en el fondo no hay más que una lucha por el control hegemónico del mundo entre esas tres grandes potencias. China no es ya que es un país en desarrollo, no. China es una realidad tecnológica, económica, militar. Y nosotros ya teníamos relaciones con China, que yo he dicho en mis escritos, en mi columna,
que la República Dominicana no se ha beneficiado de esas relaciones porque este gobierno ha actuado con más miedo que vergüenza. Hay una serie de facilidades que el país ha podido beneficiarse de esa potencia. No es despreciable una relación con un país como China, que es diplomáticamente tener el Consejo de Seguridad. Correcto. Donde se toman las decisiones por consenso. Económicamente yo digo que ya no es la segunda economía del mundo, es la primera economía del mundo, aunque no lo hayan declarado oficialmente. Cuando tú ves la estadística, el crecimiento de ellos, tú te das cuenta. Te hablé de lo económico, lo diplomático, lo tecnológico. Entonces, es un aliado no despreciable. Olvidemos de la hoz y el martillo y de Mao Zedong. Situémonos en el mundo de hoy. Atención, Jaime Rincón. O sea, situémonos en el mundo de hoy. Lo que significa China como comercio, como tecnología, como aliado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones por consenso. Entonces el país, por esa política de más miedo que vergüenza, no le ha sacado el provecho. Pero no conllevaría el simple hecho de escuchar a China, de acercarse a China, calentarse con el imperio. Pero ven acá. Porque ven acá, espérate. El rubio no quiere coro con lo que a nadie le haga coro a los está bien, chinos. pero espérate. Lo primero que establecieron su vínculo con China fueron los norteamericanos con la gestión de Henry Kissinger. Ustedes saben esa historia. Sí. Y fueron ahí en medio de una guerra fría. La República Dominicana, muchos años después, ya desapareció de la Guerra Fría, hizo un acto de soberanía y estableció las relaciones con China. Y este gobierno heredó eso. Lo heredó, no lo creó, lo heredó. Entonces, este gobierno tiene que actuar en función de su necesidad y conveniencia. No son incompatibles de que tú tengas buenas relaciones con Estados Unidos y que tengas buenas relaciones con China. Seguro, don Miguel. Porque es que si tú no actúas con un sentido de nación y tú no actúas entre un marco de soberanía plena, tú has visto el tiempo con sobresalto, cierra. Hay una embajadora. Pero espérate. Hay una embajadora que está aquí muy presente y pendiente de nosotros. ¿Qué hace por el gobierno? Esa embajadora de la CIA. Sí, es verdad. Don Miguel está aquí, Sí. no va a decir caliciando, pero casi. Mira, ella definió su línea de trabajo en Dominicana cuando lo estaban cuestionando en el Congreso. Ya, yo voy a contener el crecimiento del Partido Comunista Chino en República Dominicana. Ya lo dijo. Bien. Eso es su visión. Eso es su Que yo visión. no sé cuál Partido Comunista Chino aquí había, porque yo no. No. sé dónde Ella está el viene a partido. confrontar a China. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en medio de esta confrontación que hay en Medio Oriente y en todo el mundo ahora mismo, donde se están decantando y se están realineando los países. Trump fue a China, se reunió con Xi Jinping. Y más atrás, ¿quién fue? Putin. Y se dio lo mismo que se dio con Lula y con Trump. El protocolo con Putin fue mayor y los acuerdos que se firmaron, porque Trump no firmó ningún acuerdo con China en esa visita. Se creía que se podía crear un estado de distensión, pero en concreto no hubo nada. Al extremo de que los chinos permiten que su secretario de Estado, que tenía impedimento de ir a China, pues ellos le aplicaron la misma medicina que ellos aplican, de prohibirle, de quitarle visa y todo ese tipo de cosas. ¿Tú sabes lo que hicieron los chinos para no incidentar esa reunión? Es cierto. Que le cambiaron el apellido. O sea, el Departamento de Estado tuvo que presentar a Marco Rubio con un primero y un segundo apellido que no era el de él, para poder entrar ahí. Para darle acceso a... Y eso se sabe. ¿Entiendes? Porque los chinos querían el diálogo. Los chinos son gente que siempre están abiertos al diálogo. Miguel. Entonces, la República Dominicana tiene que actuar con mente libre y mano suelta. Actuar en función de nuestra necesidad y conveniencia. Fíjate que yo no estoy planteando sustituir a uno por el otro, sino actuar en base a nuestra necesidad. Pero así lo ve Estados Unidos, o conmigo o en contra. Bueno, pero no hay punto medio. Pero entonces eso no es un aliado
sincero, un aliado que está condicionado, y el país no puede someterse a eso, porque entonces ¿dónde está nuestra soberanía? ¿De qué soberanía hablamos? Y yo he dicho aquí en el programa de ustedes, este país tiene una crisis de soberanía. Y lo planteamos en una asamblea en febrero del año pasado. Y yo visité la clase política uno por uno, decirle, vamos a formar un frente por el rescate de la soberanía. Y lo hablé aquí con ustedes. Sí, claro, y llevé un documento. escribiste un documento que lo leímos. Pasé de la protesta a la propuesta. Correcto. Visité a Lionel, visité a Danilo, visité los otros partidos de Peñaguaba que estaban agrupados como 20 partidos ahí, los visité, le entregué su cosa. Visité las centrales sindicales. O sea, un frente plurideológico, pluripartidista que pone como punto único rescatar la soberanía nacional. Y no cuajó, porque todos se disputan, por lo mismo que tú dices, por tu misma percepción, todos se disputan la bendición de Washington, de la embajada. Y todos le están posando. Para que lo vean ahí, se ponen el capitán lo vea. Todos los políticos dominicanos. La clase política tradicional. Pero ella los está visitando. La clase política tradicional. La embajadora los está visitando. Y está muy bien que lo haga. A uno por uno los va a visitar. Pero está muy bien que lo haga. Que a los medios, a los comunicadores. No, porque eso está bien, eso es de rigor. Cada vez que un embajador llega nuevo, sea de Estados Unidos, tiene que tener contacto con la clase económica, política, social, religiosa. Eso es normal. Se destaca porque es el embajador de Estados Unidos, pero eso es normal. Cuando nosotros mandamos un embajador a cualquier país de eso, tienen que hacer, eso es el ABC de la diplomacia. Tienen que hacer eso. Ahora, eso es una cosa, y tú inmiscuirte y trazarle línea a un gobierno es otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros decimos, usted no puede permitir, presidente, que le tracen pauta. Usted no puede permitir que se estén inmiscuyendo en cosas que son competencias inclusive de los dominicanos y de su gobierno, porque es otra cosa, entonces es una pérdida de soberanía. Y entonces el presidente ha ido muy lejos. El presidente ha entregado soberanía. Eso de poner los aviones ahí en las Américas, en San Isidro, y después de que renovamos el acuerdo y lo vamos a colocar en la frontera, cuando todo el mundo sabe que ese lado de la frontera geopolíticamente está más cerca, geográficamente está más cerca de Santiago de Cuba y de Cuba que de cualquier provincia de aquí. Entonces eso tiene ese riesgo, tiene ese riesgo, porque de aquí de Dominicana salieron aviones a la agresión de Venezuela. Para que ustedes sepan, operación. Salieron aviones de aquí para Venezuela y de Puerto Rico también. Para que tú sepas. Entonces yo puedo pensar, que también esa renovación de acuerdo y colocarlo para la frontera sobre el tema haitiano puede ser parte también, como están haciendo con Puerto Rico, para agredir a Cuba. Porque está en la ley de minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo cuestiono? Yo no te pido al presidente que tenga una relación de conflicto con Estados Unidos. No. Que defienda la soberanía, que preserve la soberanía. Miguel, en estos meses el presidente me imagino que se ha enterado de la situación de salud que tenías. ¿Conversaron? No. Yo conversé con el presidente antes de irme, porque yo tengo un vínculo personal con su familia y con él, muy personal. Fíjense que yo he tratado siempre la diferencia política con él y su gobierno es una cosa, pero la honradez de él como persona es otra. Con Luis tú puedes tener la diferencia que tú quieras, pero Luis es un tipo honesto que no ha ido a robar ahí. Que tenga un entorno que puede tener esa cosa, es posible, pero él no. Y su familia es una familia honorable. Entonces sí, yo he hablado con él, como otro expresidente me llamaron y todo eso. Y él me llamó varias veces, del cual le agradezco. Pero lo hace también con cualquier ciudadano. Porque es un muchacho que está formado con ese tipo de sensibilidad. Pero yo humildemente le agradezco eso, porque tampoco está en la obligación. Miguel. Claro, no se tiene ninguna ayuda del gobierno. Miguel. Para nada. Okay. ¿Te la ofreció? Sí, claro que sí. Bueno, bien. Miguel, lo que está. Pero no la acepté, no porque no la necesitara, sino para ser coherente con mi posición. Miguel, estamos viendo lo que se ha dado en Nueva York. Una jovencita, Daria Lisa Ávila Chevalier,
desplazó Sí. a Adriano Espaillat. Adriano Ujú. Espaillat, al concluir este Pero con término, una diferencia de casi 3.000 votos. 2.000 votos, 2.000 y algo, Casi sí, 3.000 un votos. 4%. 2.000 Sí. votos. Pero que los demás que le ganó Mandani, los demás que apoyó Mandani ganaron con 20 de diferencia y con 17 de diferencia. Y que hace un mes y medio Daria Lisa le llevaba 20 puntos, 17 puntos a Adriano. Lo que pasa es que se encontraron unos tweets de Daria Lisa hablando en contra de la República Dominicana, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esa realidad, Adriano Espaillat es el más rápido en salir. Tú me dices que conocías a Rangel y que tuviste. Ujú. Entonces, Rangel duró como 30 años, 40, No, 42 años duró. 42 años Y en cuidado ese sin distrito. más. Eran Pero 42, 46. antes de Rangel estaba Powell y Ujú. Powell duró 30 años. Y antes de Powell estaba otro que era republicano en ese tiempo y luego independiente que duró 20 y pico de años. Entonces, Adriano se convierte en el distrito 13 de Nueva York el que menos tiempo ha durado en ser desplazado, con 10 años, 5 periodos. En esta realidad se está armando también una reconfiguración política en el Partido Demócrata, donde el grupo DSA, que son los socialistas de América, socialistas democráticos de América, que su presidente dice que que el establishment demócrata le es un estorbo a ellos y que ellos están usando el Partido Demócrata como vía, como canal para ganar posiciones, y ellos públicamente dicen que están en contra de la policía, están a favor de desfinanciar la policía en sus diferentes distritos, que están a favor del cierre de las cárceles, tienen una ideología muy marcada. Me gustaría saber tu posición respecto a esa lucha de poder que se está dando, sobre todo por el tema que a todos nos concierne, que es el tema de Mira, que hay yo un sé que tú, dominicano en yo sé eso. que tú vienes con el chauvinismo. De que porque es dominicano hay que apoyarlo. No, porque ella es Perdón, dominicana, dice ella perdón, también. ella es dominicana. Claro, Pues te dice. quiero decir, viene con el chauvinismo de que si es dominicano, pues tenemos que apoyarlo. Independientemente de su hoja de servicio, independientemente de su conducta, independientemente de su historia. Y yo voy a decirle a ustedes dos, me pueden invitar a mi casa, que yo he recibido 3 reconocimientos. Uno de la Asamblea de Albany, Uh-huh. que aparece la firma de Adriano ahí, promovido por dominicanos. El otro por la alcaldía de Cuando, Nueva ¿quién era York. alcalde? Este señor, El Moreno. no, el que tenía una esposa negra. ¿Cómo Di se llama? Blasio. Di Blas. Ese, promovido por concejales ahí. Y el otro con un alcalde que era de origen dominicano en Boston. Apellido de la Antigua, creo que era. Ah, bueno, sigue siendo alcalde en una de las ciudades de Boston. Ah, bueno, Uh-huh. ese. Era dominico, era cónsul nuestro allá. Muchacho llamado Dominico, ¿qué? No recuerdo. O sea, yo tengo buenas relaciones con la clase política e intelectual y sindical de Estados Unidos. Yo no soy enemigo del pueblo norteamericano. Yo soy enemigo de cierta política de algunos gobernantes de turno. No del pueblo norteamericano, que estemos claros, ¿eh? Y por eso le pongo ese ejemplo. Yo he recibido reconocimiento promovido por dominicanos allá. Y he tenido amistades que han llegado a posiciones importantes, tanto en la Asamblea como en el Congreso. Y yo, cuando estaba Juancito de los Santos, alcalde de aquel lado, Santo Domingo Este, yo traté primero que una parte de la Winter Churchill o del malecón llevara el nombre de Martin Luther King Jr. Y hablé, era Navarro el encargado de que si o qué, era Roberto Salcedo, alcalde, buscando una vía de importancia para poner el nombre de Martin Luther King. Finalmente, tuve que poner una calle de Santo Domingo Este, por allá por la zona franca, que lleva el nombre de Martin Luther King Jr. Eso fue promovido, nosotros teníamos 2 regidores ahí. Y debo decirte que vinieron como 8 asambleístas. 8 asambleístas que traje yo a la inauguración de esa calle.
Están las fotos, están los videos. Vete por ahí, pregunta. Hay una calle que se llama Martin Luther Jr., promovido por nosotros. Adriano, mientras tuvo Rangel ahí, nunca pudo llegar. Nunca pudo llegar. No pudo. Cuando él debatió en su último proceso electoral, que él debatió, compitió con Rangel, yo fui a Estados Unidos y apoyé a Rangel. En contra de Adriano. En contra de Adriano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su hoja de servicio no es la que se venden, la que venden algunos dominicanos de él. Ya él ha tenido un problema con gente que estaba en su entorno, con Nelson Castro, que terminó preso. Como Miguel Martínez, que terminó preso, que eran concejales y este fue asambleísta. Entonces yo conozco las interioridades de él. Dividió la comunidad dominicana y llegó a dividir el PLD. Había una parte del PLD que respondía a malas orientaciones de Adriano, que era del partido, porque él decía que él aquí tenía dos amigos, Leonel Fernández y Luis Abinader. Dividió eso, entonces yo veía eso. Cuando llevó la hoja de servicio de Rangel, ¿tú sabes una de la gente que más contribuyó al desarrollo de Punta Cana? Rangel. Pregúntaselo a Frank Rainier. Tan así que le hicieron un expediente, dije que él había recibido una villa aquí, mentira. Y como estaban discutiendo el tema de Tratado de Libre Comercio y esas cosas, quien apoya. Siga. No, vamos entonces en lo que le cambian el micrófono. Es interesante, Jaime, lo que nos Es interesante diciendo. lo que está hablando. Fuego, sí, fuego Charo, como dice. Es una realidad y es una historia. Entonces, bien. Una historia. Entonces, yo hice una gran amistad con Rangel. Ok. Cuando yo iba a Nueva York, Rangel sacaba el teléfono, su esposa Alma, que murió, y ya él murió recientemente. Sí. Era como me movían. Tenía una gran amistad. Se la traje a Danilo, se la traje a Lionel. Y nosotros que tenemos un galardón que se llama el Venturoso, que te he mandado invitaciones y tú nunca has ido, pero... Invíteme al próximo. Tú estabas protestando porque, va a ir, porque ahora no la institución no lo invitó. Pues yo te reclamo a ti, te he invitado y tú no vas. Ahí no hay un problema. Es un no me invitó Educa, que no. Educa no te invitó. Lo que pasa es que él le gusta que lo invite completo. No. Él sabe que de este lado no hay nada de esa no hay vida. No. Primero porque no hay, segundo porque nosotros no estamos de esa manera. ¿Tú entiendes? Le gusta los galardones acompañados. Bueno, entonces, Rangel ha hecho grandes aportes al país, lo que no hizo Adriano. Y por eso yo fui y apoyé a Rangel. Y parte de la gente del PRD, todavía estaban ahí. Estaba Luis Ludi, que fue cónsul de Hipólito. Estaba de este lado. Le llamaba la atención su partido, estaba de este lado. Porque la comunidad estaba dividida. Entonces, Rangel lo aplastó. Ya Rangel, por edad, por cansancio biológico, tenía que salir. Sí. Y cuando él decide salir ya, él me dice que yo creo si declina a favor de Adriano. Digo, bueno, me parece bien, que si ya tú te vas, eres dominicano, para meter a una de esta gente, apóyalo. Y en esas circunstancias que Adriano gana. Sí. Porque Rangel es un líder, sobre todo de los negros. En Harlem. En Harlem, yo caminaba con él. Y lo que nos voy a tomar 3 minutos, 5 minutos para llegar a un sitio de eso. Porque todo el mundo quería a ese señor. Todo el mundo lo quería. Y yo le di un venturoso, pero su esposa se había muerto. Eran 2 viejitos, los pobres. Y entonces él enfermó. Y yo mandé que se lo dieran allá, porque nosotros no entregamos ese premio póstumamente. Pero él quería traerlo, ya no podía caminar, quería venir a recibirlo aquí. Y ahí, después que se murió Telma, cayó en una crisis hasta que murió. Allá tienen los compañeros, todavía eso. Hasta que murió. Que yo voy a hacer, porque nosotros lo decidimos con él en vida, y el reglamento de este premio es que no se entrega póstumamente,
que haga un acto, se lo entreguen a su hijo. ¿Entiendes? Entonces, yo nunca simpaticé, ni ayer ni hoy, con Adriano. Por eso no me sorprende que haya tenido esa derrota tan aplastante. Pese a que el discurso de esa muchacha era muy confuso por todo lo que tú estabas diciendo. Sí, claro. Pero había un rechazo con él que no pudo perpetuarse más allá de lo que tú has dicho. Duró menos de lo que duró una cucaracha en un gallinero. Ha sido el de menor duración. Pero claro que sí. Y mucho duró. En el distrito. Y mucho duró. Por eso yo estoy claro. Cuando Rangel tenía esa disyuntiva, yo no, pero hay que apoyarlo. Y Rangel lo apoyó. Sí. Él ganó porque Rangel le levantó la mano. Rangel decía, cuando yo decida irme de aquí es que tú vas a ganar. Rangel se lo decía. Rangel no que me dijo eso así, pero sí él lo decía públicamente. Yo tenía una gran amistad con él. Él vivía ahí en Harlem, vivía ahí en un apartamento muy modesto. Y fue tan noble. Dijo, ya, yo tengo que retirarme. Ya andaba hasta con un batón. Sí. Tú que eres mi amigo, me decía él. ¿Tú crees que podemos apoyar a Adriano? Yo digo, pero si tú te vas, que aunque tú no naciste allá, tú le has hecho grandes aportes al país. Y por eso yo te adopto como un dominicano. Entonces, ya él es dominicano. Y entonces se entendieron. No quiero decir que él tomara esa decisión por lo que yo le dije. Claro. No, para que estemos claros, ¿eh? Porque ahorita te saca un titular sensacionalista, eso que está cayendo aquí. Sí, porque es así. Miguelón puso a cada vez que yo vengo aquí, tiene una cosa, tiene una sensacionalista. Cuando tú vas a leer el texto de lo que yo digo. Muchachos que no, pues revisa, entonces. Estoy harto de decírselo. Y mira que lo estoy diciendo público. Estoy cansado de decírselo. De que busquen no sensacionalistas. Claro, y que pongan el contexto de lo que se está diciendo. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahora, Miguel, es que usted es de los más virales aquí. Eso sí le digo a usted. No, pero te quiero decir, yo le estoy haciendo historia, yo le estoy diciendo historia a ustedes vivida. Claro. Le hablé la de la Cumbre de Ríos. Y Leonel está vivo ahí, que puede preguntar. ¿Qué nos hemos dado hoy aquí? Le estoy hablando del, porque ustedes me lo preguntaron, el tema de Adriano. De Adriano. ¿Tú sabes a quién apoyé yo también ahí? A Linares, que fue el primer asambleísta que tuvo, el primer concejal y asambleísta que tuvo República Dominicana. Linares. Wow. Linares. Un dominicano. Don Miguel, sé que estamos llegando a la parte final del programa, pero quiero traer un poco la conversación al plano local, sobre todo en lo político electoral de cara a los comicios que vienen, porque vienen varios procesos. Todos nos centramos mucho en mayo del 2028, ya que son las presidenciales y las congresionales. Pero antes de eso viene febrero con las municipales. Pero antes de eso viene octubre de 2027 con los procesos internos de los partidos. ¿Cómo está viendo usted en su vasta experiencia política este sendero que están trillando los partidos políticos de cara a estos comicios? Primero yo creo, como dice la gente del pueblo, es muy temprano para levantar bichuelas. Este país tiene una serie de problemas que deben colocarse en un orden de prioridad. Problemas que no lo generamos nosotros, la incapacidad de nosotros, la corrupción de nosotros, no. Porque ese impacto económico global de la guerra del Golfo no se genera aquí. Viene de afuera hacia adentro. Entonces, hay que buscar soluciones. Así como estuve llamando a un alto la diferencia en Venezuela, con el impacto de la guerra de Medio Oriente, que ha tenido un impacto no solamente en República Dominicana, un impacto económico global, requiere de que se produzca un consenso entre la clase política dominicana para ver cómo se afronta esto, para que afecte lo menos posible a la ciudadanía. Y de la ciudadanía básicamente a los que menos pueden. Porque los que pueden sobrevivir en cualquier circunstancia, a los que menos pueden no. Entonces yo creo que eso son cosas prioritarias. El presidente llamó a un pacto, a un consenso, a la clase política. Y comenzó a visitarlo, a ellos. Y uno alegó que ellos no fueron con propuestas. Otro alegó que ellos querían hacer una reforma a su manera. Y para mí ninguna de las dos excusas son valederas. Yo estoy de acuerdo con el consenso.
Si el gobierno no lleva una propuesta, no lleva nada, entonces aquí está la propuesta. Por eso le puse el ejemplo a ustedes, de que nosotros hemos pasado de la protesta a la propuesta. Y lo planteamos con el problema de la soberanía y lo planteamos con el tema de la verja inteligente en la frontera. Es una propuesta sobre eso también, porque eso te va a reducir costos y te va a dar más eficiencia, costos de recursos humanos y todo lo que implica eso económicamente, pero te va a dar más eficiencia y hice una propuesta en torno a eso. Y visitamos también el liderazgo y al presidente se la mandé, visité al ministro de las Fuerzas Armadas, le entregué todo eso. O sea, la constancia está ahí. Entonces, el momento requiere de que se prioricen la necesidad del pueblo y que el proceso electoral tiene fecha establecida y que hay un árbitro que se rige por una norma que tiene plazo determinado. Pero este es un país que vive en proselitismo permanente. La Junta acaba de prohibir por resolución las encuestas a destiempo. Bueno, pero está bien, pero ¿qué genera eso? ¿Qué dice una parte del liderazgo? Que la apoya y la otra parte dice, eso es sospechoso. ¿Por qué la prohíben ahora? Porque no se produce un empate técnico entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. El PLD califica de sospechoso esa disposición y Leonel la aprueba. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que aquí hay plazo establecido para la alianza, para la escogencia, y que por tanto hay que afrontar estos problemas que es el día a día, que están afectando la calidad de vida del pueblo dominicano. Pero, en conclusión, te quiero decir que es temporáneo por hablar de candidatos y es temporáneo por hablar de este tipo de cosas. Hay que priorizar la necesidad del pueblo. Aquí todo el mundo sabe que aquí se necesita una reforma fiscal. Tiene 20 años que toda la clase política sabe que se necesita una reforma fiscal. Pero ¿qué sucede? Que las reformas son odiosas y tienen que afectar intereses. A uno más, a uno menos. ¿Ves? El gobierno hizo una propuesta que tuvo que retirarla, porque parece que estaba mal formulada y que afectaba mucho a la clase pobre. ¿Ves? Pero aquí todo el mundo sabe que hay necesidad de un consenso en torno a eso, para el bienestar del desarrollo del país, pero no se ponen de acuerdo con eso. El gobierno busca una modalidad ahora que es más flexible y se plantea una recaudación de 250,000 millones de pesos. Pero a partir de ahora que le aprobaron eso en el Congreso, fetinaron eso ahí, porque tiene mayoría aritmética, lo que van a recaudar son 50,000 millones. Esos 50,000 millones se van en el diferencial de la factura petrolera. Parece que ellos están haciendo también una proyección en perspectiva de que a partir del año próximo van a completar los 200,000 millones que se necesita. Entonces, el problema no es si el gobierno se le está dando facilidades, si el gobierno no restringe el gasto. El problema es que hay una necesidad, porque estamos sufriendo los embates de una crisis económica global como resultado de una guerra que no se produce en República Dominicana. Entonces la clase política tiene que madurar. El hecho de que el gobierno haga el planteamiento no quiere decir que no tenga razón, pero además de eso no te están imponiendo nada. Tú tienes que decir, como decía Alberto Mengual, sea usted el jurado. Tú tienes propuesta, mira mi propuesta. Nosotros llevamos una propuesta para la soberanía, no nos escucharon. Llevamos una propuesta sobre la verja perimetral inteligente, no nos escucharon. Pero está ahí. Está ahí. Yo no he venido a hacer protesta al palacio y salir a quemar goma. No. El pueblo hay que educarlo. El pueblo tiene que caminar en función de conciencia. El pueblo no puede caminar a patar ni a empujones, ni a imposiciones. Y eso es lo que hay. Si la clase política no madura y vive siempre con un sectarismo de que le quieren sacar provecho tal dolor de la gente, no se puede así. Don Miguel, por último de mi parte, el Papa, este Papa que tenemos actualmente, está llevando un mensaje ante mis ojos interesante. Y creo que de las últimas palabras que le escuché, sobre todo en ese periplo por España, específicamente en la parada de Madrid, habló de los extremos.
y por qué se han vuelto tan atractivos las consignas para esta juventud. En el entendido de que ahora, a través de estos aparatos, los extremos han ganado adeptos. Consignas, Desinformaciones, enajenaciones, de desinformación. todo. Ya la gente no... La Aquí hay juventud, falsos valores que en base a esa tecnología se sitúan como una persona honorable y se están ofertando como candidatos. Gente que tiene un antecedente, gente que son falsos valores. entonces, ¿cuál es su opinión de este mensaje del Papa, de los Y le extremos? doy un consejo a la amiga de ustedes, embajadora, Dios. que la veo muy mal acompañada. Ya. No todo lo que suene, todo lo que tenga espacio público, hay que sumar valores. Valores. Entonces anda mal acompañada. ¿El Papa qué le parece? ¿Este Papa nuevo? Mira, yo simpatizaba mucho con el Papa Francisco, por su humildad, por su mensaje. Este viene siendo una continuidad de Francisco. Ha sido más preciso, más puntual. Y ya el presidente Trump comenzó a descalificarlo. Ustedes lo han visto. Porque ha hecho imágenes con la figura del Papa, todas esas cosas, a través de los memes ese que hacen en la tecnología. La iglesia es un gran poder en el mundo, la iglesia católica. Y en países como el nuestro, que son profundamente religiosos, tú no puedes desconocer el peso que tiene la religión. Entonces yo le decía a un diplomático amigo mío que quería convocar a los amigos de la solidaridad de que esperar el año nuevo en su residencia, el 31 de diciembre para un primero. Digo, no, espérate. Quizá en tu país no celebran la Navidad, pero aquí, además que tiene un contenido religioso, tiene un contenido cultural, Claro. que va con la idiosincrasia de este pueblo. Y ese es el momento donde el que no se ve en todo el año se ve ese día. Hay confraternidad entre la familia. Como tú estás convocando y que a esperar y que el año venga acá, ustedes están viendo loco. A mí no me invite a eso, compadre, que yo no voy a ir a eso, ni la gente mía van a eso. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo mi propia identidad. No un capricho mío. Miguel, para finalizar, Haití, República Dominicana. Siempre hay posiciones, una de un extremo, otra de otros, otras intermedias, pero hay acciones concretas que hemos visto. La cantidad exorbitante de partos en las maternidades dominicanas, los maestros quejándose de la cantidad de niños haitianos en las escuelas y los padres al mismo tiempo quejándose de que hay niños que se han quedado fuera o que han tenido que ir a una escuela más lejos porque las escuelas se han llenado de niños haitianos en territorio dominicano. Lo que siempre ocurre de que desde fuera bombardean a la República Dominicana como un país racista, como un país que maltrata a los haitianos, etcétera. La posición de Miguel Mejía. Remontémonos a la fundación de la isla. Históricamente hay una diferencia entre los sectores dominantes que han querido poner a rivalizar a los dos pueblos. Haití tiene una realidad étnica, cultural, distinta a la nuestra. Eso que han planteado y que fusión de la isla, yo estoy en contra de eso. Y para todo el mundo sabe, ustedes deben saberlo, que habían en grandes naciones como Canadá, como Estados Unidos, como Francia, que era parte de su agenda. Nosotros tenemos que defender nuestra identidad. Ahora, no podemos desconocer de que los sectores dominantes haitianos siempre le han arengado a sus ciudadanos de que parte de su desgracia y de su miseria es porque la República Dominicana se apropió de la parte más productiva de su territorio. Y de ahí comienzan a fomentar un espíritu antidominicano. Y las clases dominantes dominicanas, sobre todo Trujillo y el neotrujillismo, entonces lo que tenían era una política anti-haitiana.
y se produjeron grandes crímenes contra los haitianos, el de Palmasola y demás. Porque Peñavalle, que fue un canciller de Trujillo y que respondía a la orientación de Trujillo, Trujillo era anti-haitiano. Entonces, han quedado cimientos de esa rivalidad que no se producen de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿verdad? A través del tiempo, Haití se ha convertido en un estado fallido, obviamente. A veces esa palabra de estado fallido se usa mucho a flor de labio, ¿no? Pero es una realidad. Por eso lo que estamos presenciando de que bandas tienen el control de Haití, el saqueo y toda esa cosa es resultado de eso. Ahora, nosotros estamos en el deber de defender nuestra frontera. Estamos en el deber de tener el control fitosanitario. Estamos en el deber de priorizar a nuestros conciudadanos. Porque nosotros no compartimos lo que nos sobran, sino lo que tenemos. Y a veces hay parturientas haitianas que hay una mafia que le cobran dinero para traerlo para acá. ¿Y qué es lo que hace? Que como nosotros no nos sobra nada, nos falta de todo, cuando una parturienta haitiana está ocupando una cama, está dejando de una dominicana de ocuparla. Algunos manejan con un sentido racial ese tema y otros con un sentido de nación. Yo me inclino por el sentido de nación. No hay que discriminarlo porque también el éxodo que se da de allá para acá es lo mismo que se da en todos los países que son fronterizos, que migran los que tienen donde hay más desarrollo. Más desarrollo. Y históricamente la mano de obra haitiana ha sido importante. Primero era con el asunto del corte de la caña. Ya con el corte de la caña, que nuestra economía no depende fundamentalmente con eso, después que los Estados Unidos comenzaron a reducir la cuota azucarera para no alargar el tiempo, se están metiendo en la construcción y en otro tipo de servicios. ¿Entiendes? Entonces, que se aplique la ley migratoria, que sea aplicada para los rubios, para los negros, para todo el mundo, para los chinos, para los americanos. Porque nada más sale la política migratoria con los haitianos, pero debe aplicarse a todo el mundo. Debemos de finalizar. Interesante análisis, Miguel, y posición a la que me sumo también en gran parte de esa visión, de que tenemos el derecho de cuidar nuestras fronteras, por un asunto estamos en la obligación, estamos en la obligación de seguridad nacional, claro. un asunto también de salud, etcétera. Y no permitir que se convierta la República Dominicana en un refugio de delincuentes. Claro. Porque también no somos infelices que andan motoconchando, también aquí han venido esos mafiosos. Claro. Y se han establecido aquí, han comprado apartamentos aquí en la avenida exclusiva de este país. Pandilleros. Y, por ejemplo, estados como Canadá le han quitado la visa, lo han censurado. ¿Y dónde han encontrado refugio? Aquí. Claro. Aquí. Gracias, Miguel. Gracias a los amigos que están con nosotros. Hemos finalizado ya el nuevo diario en la tarde. Son las 7 en punto de la noche. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana de 5 a 7 aquí mismo en el nuevo diario en la tarde. Recuerde siempre seguirnos y ver todas nuestras entrevistas y nuestros contenidos en www.elnuevodiario.com.do y también, amigos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Nuevo Diario TV en YouTube. Ahí estamos y ahí también podrán ver esta entrevista en unas horas cuando la publiquemos nuevamente. Que Dios les bendiga. Continúen con la programación de este canal.